Sean Buenas bienvenidos, tardes, profe. buenas tardes para cada uno de ustedes. Vamos a comenzar entonces con la clase. Recuerden que estamos trabajando en nuestro curso de información y comunicación digital. Hasta la semana pasada, pues las actividades que se estaban desarrollando tenían que ver o estaban relacionadas al uso del programa Microsoft Word. Entonces, la semana pasada les quedó ahí la actividad de realizar un documento ya con algunas especificaciones un poco más técnicas acerca de la creación de un documento de texto, donde tenían que venir y principalmente pues ingresar ilustraciones, imágenes, alguna portada, dejar un documento con algún tipo de inserciones un poco más vistoso, un poco más profesional, ¿verdad? Entonces yo sé que muchos pues han podido trabajar de la mejor forma estas actividades porque han estado relacionados al uso de estos programas. Entonces vamos a ingresar acá, ahorita les voy a compartir mi pantalla, les voy a mostrar ahí el contenido que tenemos para trabajar. Me avisan si están viendo mi pantalla en estos momentos. Si no la llegaran a ver, me notifican para que yo pueda verificar la forma en la que la estoy compartiendo, ¿verdad? Entonces ahí ya les estoy compartiendo la plataforma. Como ustedes pueden observar, pues yo aquí ya ingresé con mi usuario y vamos a ingresar al curso, que en este caso el curso pues tiene el código 2020 CCM 003905. Y el nombre de nuestro curso, pues Información y Comunicación Digital. Vamos a ir entonces a la semana. Actualmente la voy a activar para que la puedan observar. Ya está ahí dentro de la plataforma, pero ahorita aparece como oculta. Entonces se las voy a activar para que ya la puedan ustedes observar. Y aparte de eso, pues la vamos a destacar para que se vea diferente a todas las demás. Entonces, recapitulando un poquito, pues aquí teníamos los últimos temas de Microsoft Word, donde podíamos realizar una actividad de creación de un documento con inserción de ilustraciones y una evaluación. Vamos a revisar, en este caso, pues cuántos ya hicieron la entrega de esa actividad que era para el día de hoy. Por ahí podemos ver que 7 personas ya la entregaron, ¿sí? Entonces, de esas 7 personas, vamos a ver quiénes son para que al final, pues los que no la han entregado, o mejor vamos a ver quiénes no la han enviado para que de esta forma, pues puedan enviarla. En el caso de Anuar, que por ahí, pues yo ya había visto que ya estaba conectado a Anuar, sí, ahí está Anuar, todavía no ha entregado la tarea. José Manuel Gómez Ramos, Melqui tampoco ha entregado su tarea. Ronaldo Antonio, Jordan, Kenia, Cristian y Johnny Josué no han hecho entrega de su tarea, ¿verdad? Entonces, yo les recomiendo que puedan entregar su tarea. Y aquí ya nos aparece que ya está retrasada por 2 días porque la tenía programada para el día viernes. Entonces, para los que no lo han entregado, pues para que la puedan subir. Si tienen dificultades para subirlas por ahí, que no les acepta el archivo, que está muy pesado o cualquier otra dificultad, avísenme y pues vemos la forma en que me la puedan enviar. En el caso de Anuar, pues él está de testigo, ¿verdad? Que, bueno, no sé si fue Anuar el que me mandó algunas tareas por WhatsApp y en este caso, pues yo las recibo, ya les pongo su calificación acá en la plataforma y yo ya las almaceno en un repositorio que nosotros tenemos para almacenar esas tareas, ¿verdad? No les van a aparecer aquí en la plataforma, pero sí su calificación, porque yo las estoy revisando, ¿verdad? Entonces, es necesario que puedan ustedes hacer esto para que al final, pues nosotros tengamos, en este caso, pues una mejor interacción con nuestro curso, ¿verdad? Que estén cumpliendo con las tareas. Por ahí Anuar me dice que no ve la pantalla. No sé si todos logran ver mi pantalla. Sí, profe. Muy bien, sí se está viendo. Bueno, entonces, de todos modos, si alguien tuviera la dificultad, es por el problema de internet y que ahorita la lluvia y todo esto, entonces se dificulta un poquito, ¿verdad? La conexión y toda esa situación. Entonces, no se preocupen, de todos modos, pues la clase se está grabando y de igual forma yo les comparto el video y cositas que ustedes no pudieron observar, las pueden ver más adelante en el video o en la grabación que les voy a compartir. Muy bien, entonces ahora sí. Ya con esto, pues ya vimos la parte de la tarea. Vamos a ver la evaluación. ¿Cuántas personas ya lograron hacer su evaluación?
Por acá, recuerden que por cada persona tenían 2 intentos. Aquí tenemos que ya se realizaron 14 intentos, pero puede ser que de esos 14 intentos sean 7 personas únicamente los que lo han realizado y de esta forma pues me aparezcan los 7. En el caso de Freddy lo hizo 2 veces, Edison, Dani también lo hizo 2 veces, José lo hizo 2 veces, Walter lo hizo solo una vez, lo hizo 2 veces, Franklin Giovanni lo hizo 2 veces, Eli Melky lo hizo 2 veces. Entonces ahí ya podemos ver quiénes ya realizaron su evaluación. Como se pudieron dar cuenta ustedes, pues no es una evaluación muy complicada, simplemente es para retroalimentar. Y de igual forma, pues yo les dejo ahí habilitados los 2 intentos para que ustedes puedan en esos 2 intentos verificar cuál es la forma correcta de responder y puedan mejorar su nota, ¿verdad? Entonces vamos a regresar a nuestro cursito. Y entonces estamos trabajando actualmente en la semana del 31 de agosto al 6 de septiembre, que justamente hoy se termina nuestra semana. Para algunos hoy inicia, pero nosotros dentro de la institución lo tomamos así, de lunes a domingo. Por eso entonces nos aparece ahí en la plataforma del 31 de agosto al 6 de septiembre. ¿Sí? Muy bien, entonces vamos a ver por acá los contenidos que tenemos para trabajar esta semana. Esta semana, dice, en esta sección del curso se inicia el tema Microsoft Excel, el cual se enfoca en la creación de libros que contienen hojas de cálculos para el manejo de fórmulas y funciones. Observa y analiza cada uno de los contenidos compartidos y realiza las actividades sugeridas. Observa el siguiente video motivacional y luego deja un comentario en el foro. Y entonces, como primer punto, pues ustedes tienen que observar este video y participar en dejando comentarios en este foro. Voy a revisar el foro de la semana pasada para ver si en realidad están interactuando por acá. Por ejemplo, acá vean, Freddy nos deja un comentario, Walter nos deja un comentario, José Armando también nos deja un comentario, Dani Oliver, tenemos a Edison Ociel, que también nos dejan comentarios. Por ahí hay unos comentarios que son un poco largos, entonces tenemos que darle clic sobre ese botoncito para que nos los muestre, ¿verdad? Muy bien, entonces con eso iniciamos. Hoy iniciamos a trabajar con el siguiente programa de la suite de Microsoft Office y en este caso pues empezamos a trabajar con Microsoft Excel. Ahí en la plataforma ustedes ya van a encontrar los contenidos para esta semana y para esta semana pues tenemos la parte básica de Excel. ¿Qué es lo que nosotros entendemos por el programa? ¿Cómo podemos ingresar a Microsoft Excel? La edición básica dentro del programa, el formato de celda y hoja en Microsoft Excel y una tarea. ¿Sí? Entonces voy a empezar desarrollando esta presentación que ya les aparece ahí en la plataforma para que ustedes la puedan descargar, ¿verdad? Dice Microsoft Excel, información y comunicación digital. Definición del programa. Microsoft Excel es un programa que pertenece a la suite de Microsoft Office, el cual se utiliza específicamente para crear formularios y tablas, gracias a su flexibilidad en el manejo de fórmulas y cálculos específicos. Ventajas de Microsoft Excel. Microsoft Excel ayuda a las personas a crear y compartir hojas de cálculo con algunos aspectos de configuración relevantes a las personas que lo manejan. Ofrece flexibilidad en las fórmulas trabajadas. ¿Cómo inicio el programa? Para iniciar el programa, pues Microsoft Excel debemos hacer la búsqueda respectiva dentro de nuestro equipo del programa y lógicamente si lo tenemos instalado, pues vamos a encontrar este icono y a través de él, pues vamos a poder acceder al programa Microsoft Excel. Primeros pasos en Excel. ¿Cuáles son nuestros primeros pasos en Excel? Como primer paso es recomendable guardar un archivo dándole control más G. Es importante conocer las diferentes formas de guardado y los diferentes botones que encontramos para esta opción. De igual forma que lo veíamos en Microsoft Word, en Excel, pues una de las recomendaciones principales es que nosotros podamos guardar nuestro archivo. Guardándolo para que si al final pues se va la energía eléctrica, se nos corta el programa o se queda colgado, pues nosotros tengamos la forma de poder restablecerlo y acceder a él, ¿verdad? ¿Sí? Son formas que nosotros tenemos para poder recuperar un archivo. Pero si no lo guardamos, difícilmente vamos a recuperar la información que había dentro del programa. Componentes de la ventana. Pues la ventana es exactamente igual que a la ventana de Microsoft Word. Entonces, si conocimos o si aprendimos a diferenciar los componentes de la ventana de Word, pues en Excel vamos a tener exactamente los mismos, con algunas variaciones. Por ejemplo, ¿qué no tenemos en Microsoft Word? La barra de fórmulas.
¿Qué otra cosa no tenemos en Microsoft Word? Las filas y columnas. Son dos espacios específicos que ya en Microsoft Excel pues los tenemos como adicionales, que no los teníamos en Word, pero ahora pues los vamos a tener en Excel. Y luego pues las fichas. ¿Qué son las fichas? Pues dentro de la cinta de opciones encontramos las siguientes fichas, que en este caso pues podríamos ver la ficha de inicio, la ficha de insertar, la ficha de diseño de página, fórmulas, datos, revisar, vista y diferentes tipos de fichas. Dependiendo de la ficha que nosotros vayamos a utilizar, pues de esta forma podemos acceder a ella, ¿sí? Muy bien, entonces eso sería como parte introductoria al programa Microsoft Excel. Y ahora veamos cómo podemos acceder al programa. Para acceder al programa, pues le damos un clic en el botón de inicio, escribimos el nombre del programa Excel y vean que aquí ya me apareció. Entonces simplemente yo le doy un clic y automáticamente ya me va a cargar mi programa. Cuando yo accedo al programa por primera vez, pues me va a dar chance para que yo seleccione qué es lo que quiero trabajar. Puedo empezar con un libro en blanco o seleccionar algunas de las opciones que nos presentan las diferentes plantillas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a donde dice más plantillas, yo puedo tener para un presupuesto, para un calendario, para un presupuesto mensual, para una factura. Ya están hechos los formatos, ya solo para que yo entre y modifique los datos. ¿Sí? Entonces son opciones que nosotros tenemos. Luego también en la parte de abajo nos aparecen los libros de Excel que nosotros hemos trabajado recientemente. Es bien importante identificar que cuando estamos trabajando con Microsoft Excel ya no vamos a tener documentos, sino que nosotros ya vamos a identificar el contenido de este archivo o el nombre de este archivo, nosotros lo vamos a identificar como un libro de Excel. ¿Sí? Ya no es un documento, sino es un libro. Entonces en Word nosotros trabajamos documentos de texto y por lo tanto, al archivo que generamos o que guardamos, nosotros lo conocemos con el nombre de documento. En Excel nosotros trabajamos con hojas de cálculo y por lo tanto, lo que nosotros vamos a guardar o el archivo que nos va a generar es un libro de Excel. ¿Sí? Entonces, aquí nos aparecen los diferentes libros que hemos trabajado recientemente para que nosotros podamos trabajar con ellos, ¿verdad? Y volverlos a abrir y seguirlos editando. ¿Sí? En este caso, pues nosotros vamos a seleccionar la opción que dice libro en blanco. ¿Sí? Y ahí ya lo tenemos, ya tenemos nuestro libro en blanco y entonces empecemos a identificar cada una de las partes de este libro en blanco. Dentro de las partes, pues vamos a ver que al igual que en Microsoft Word, vamos a tener una barra de acceso rápidos. Esa barra de acceso rápido nosotros la encontramos en la parte superior izquierda, donde está el botoncito de guardar, de deshacer y de rehacer. A la par tenemos la barra de título, igual que en Microsoft Word, que es donde nos va a aparecer el nombre del libro con el que estamos trabajando. Como no lo hemos guardado, nos aparece como libro 1 de Excel. Cuando ya lo guardemos, pues aquí nos aparecería el nombre del libro de Excel que estamos trabajando. Al final tenemos los tres botones de acción. Minimizar para ocultar la ventana, cambiar de tamaño para hacerla más pequeña y modificar su tamaño, o el botón de cerrar para salir del programa. Muy bien, entonces venimos acá y también tenemos algunas otras opciones como por ejemplo el menú de archivo. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en el menú de archivo? En el menú de archivo nosotros vamos a encontrar todas las opciones de configuración de nuestro libro de Excel. Como por ejemplo la información del libro, qué propiedades tiene, si está protegido, si lo queremos inspeccionar, poder administrar las diferentes versiones del libro o si hay algunos cambios que no se han guardado. Todo eso nosotros lo podemos cambiar desde acá. Tenemos la opción de guardar, que de una vez lo vamos a guardar, que es uno de los primeros pasos. Para guardarlo, pues al igual que en Microsoft Word, vamos al botón examinar, le colocamos un nombre, en este caso vamos a ponerle libro de ejemplo. Y lo vamos a guardar en el escritorio. Seleccionamos escritorio, le damos un clic en guardar y ya está guardado nuestro libro. Si se dan cuenta, en esta parte de acá arriba nos va a aparecer el nombre con el que lo guardamos, libro de ejemplo. Y entonces eso encontramos en el menú de archivo, pero aparte de eso encontramos otras opciones de configuración. Por ejemplo, si yo voy al menú de opciones, ya me abre todas las opciones para poder configurar mi libro de Excel o mi programa. Eso encontramos en el menú de archivo. A continuación del menú de archivo, nosotros vamos a encontrar lo que es la cinta de opciones. Y la cinta de opciones pues va a ir cambiando según la ficha que nosotros vayamos a seleccionar. Por ejemplo, tenemos la ficha de inicio y
encontramos todas las opciones dentro de la cinta que nos sirven para modificar aspectos de fuente, de alineación, de números, de estilos, de celdas y de edición. Es lo que nosotros encontramos dentro de nuestra ficha de inicio. Luego tenemos la ficha de insertar, donde encontramos tablas, complementos, gráficos y muchas otras opciones de insertar. Si se dan cuenta, en Microsoft Word teníamos ficha de inicio, teníamos ficha de insertar y hacen la misma función en Microsoft Excel. Luego tenemos la disposición de la página o el diseño de página que nos sirve para configurar aspectos de la página. A diferencia de Microsoft Word, vamos a tener una ficha de fórmulas y una ficha de datos. ¿Por qué tenemos estas dos fichas adicionales o que no aparecían en Microsoft Word? Porque Microsoft Excel nos va a servir específicamente para poder manipular fórmulas y funciones. Y para poder manipular esas fórmulas y funciones, nosotros necesitamos manejar datos en Microsoft Excel, ¿sí? También tenemos la ficha revisar, la ficha vista, que serían las principales fichas. Dijimos también que íbamos a tener, a diferencia de Microsoft Word, un espacio, en este caso este espacio de acá, que lo conocemos como barra de fórmulas. Esta barra de fórmulas es la que va a contener lo que nosotros vayamos plasmando en cada una de las celdas. Por ejemplo, si es una fórmula, aquí vamos a ver la fórmula y en la celda el resultado. Por eso en la barra de fórmulas podemos observar exactamente el contenido de nuestra celda. A la par de la barra de fórmulas, pues tenemos el cuadro de nombres que nos va a servir para identificar cada una de las celdas por las cuales está compuesta nuestra hoja de cálculo. Nosotros podemos tener en Microsoft Excel una hoja de cálculos o ir agregando más. Por ejemplo, yo aquí agregué otra, ya tengo dos hojas de cálculo que no hacen referencia a hojas físicas, que alguien puede decir, pero ¿qué tamaño es esa hoja? No es ni carta, no es ni oficio, sino que es simplemente el aspecto con el que yo configuro mi libro de Excel. Una hoja de cálculo. En una hoja de cálculo, pues pueden haber muchas hojas tamaño carta, muchas hojas tamaño oficio, según sea la configuración que yo le haya dejado a mi archivo, ¿sí? Entonces yo aquí ya tengo que en la hoja de cálculo, pues va a estar compuesta por columnas, que son estas que están de forma vertical, que estoy seleccionando en este momento. Podría ser la columna A, la columna B, la columna C, la columna D, y entonces cada columna está identificada por letras del abecedario. Y luego también tenemos la composición de las filas. Las filas están en forma horizontal y las filas pues van a estar identificadas por números del 1 al 16.384. ¿Sí? Esa es la cantidad de filas que nosotros vamos a poder manipular en un momento determinado. Muy bien, entonces nosotros tenemos acá nuestra composición. Cuando nosotros seleccionamos una columna y una fila, a esa intersección entre la columna y la fila nosotros lo conocemos con el nombre de celda. Esa celda recibe un nombre. Cada celda va a tener su propio nombre. El nombre de la celda va a depender de la columna y del número de fila en la que se encuentra. Entonces, por ejemplo, si yo me posiciono en esta celda, estoy en la columna F y en la fila 9. Por lo tanto, el nombre de esta celda sería F9. Para verificarlo, yo puedo venir aquí al cuadro de nombres y ahí me aparece el nombre de mi celda, ¿sí? Entonces, así puedo ir yo cambiando en cada una de las celdas, verificando cuál es el nombre de cada una de ellas. Pero yo ya sé que la composición del nombre es el nombre de la columna con el número de la fila. Y eso pues sería entonces lo básico o lo principal de Microsoft Excel. No sé si vamos bien hasta ahí, si tienen dudas, si tienen preguntas, algo que tengan que decir respecto a lo que estamos trabajando hasta el momento. Y si no, pues entonces vamos a pasar a nuestra tarea y en este caso pues vamos a examinar cada uno de estos temas. Ya vimos cómo iniciar Microsoft Excel y ahora pues vamos a ver parte de la edición básica. Para poder trabajar la edición básica nosotros pues vamos a utilizar la ficha de inicio. En la ficha de inicio vamos a encontrar el grupo fuente que nos va a servir para poder modificar el aspecto que nosotros agreguemos a cada uno del texto que estemos colocando dentro de nuestra hoja de cálculo. Por ejemplo, aquí vamos a poner el texto de ejemplo. Y este texto, pues yo lo puedo configurar.
ponerle un tipo de letra diferente, cambiar el tamaño del tipo de letra, agregarle algún efecto. A la celda le puedo poner algún tipo de borde, colocarle algún color de relleno y al texto pues colocarle un color de texto diferente. Y entonces ya nos quedaría de esta forma, texto de ejemplo. Yo puedo ir modificando cada uno de estos aspectos desde el grupo fuente. También el grupo de alineación me sirve para lo mismo cuando, por ejemplo, yo tengo la celda más grande, es esta celda, yo aquí en alineación puedo definir dónde quiero ir viendo el texto, ¿verdad? Por ejemplo, centrado, tanto vertical y horizontalmente como de derecha a izquierda, lo tenemos centrado. Tenemos entonces diferentes opciones para poder trabajar con la configuración del texto. La parte de los tipos de datos. ¿Qué tipos de datos vamos a poder utilizar dentro de nuestra hoja de cálculo? Aquí es bien importante que nosotros consideremos a la hora de estar trabajando con nuestra hoja de cálculo qué tipo de datos vamos a trabajar. Porque tenemos un formato general, que es el que traen las celdas por defecto. Tenemos tipo número, tipo moneda, tipo contabilidad, fecha corta, fecha larga, hora, porcentaje, fracción, científica y de texto. Veamos cada uno de ellos. Por ejemplo, el tipo de dato numérico o tipo de dato número, lo que me presenta o lo que me va a permitir es ingresar números. Por ejemplo, yo aquí voy a ingresar 1, 2, 3, automáticamente Excel reconoce que este es un tipo de dato numérico y si se dieron cuenta la alineación cambió. Lo pasó al lado derecho. Yo puedo venir acá y decirle que este va a ser un tipo número. ¿Qué es lo que hizo? Le agregó decimales, .00. Si se dan cuenta aquí en la celda, lo voy a acercar un poquito. Acá en la celda nosotros estamos viendo 123.00, mientras que en la barra de fórmulas solo nos aparece el 123. ¿Qué fue lo que cambió? En este caso, el tipo de dato que yo agregué. Como es número, ya le pone 2 decimales. Luego tenemos también el tipo de dato moneda. Moneda. Por ejemplo, yo quiero agregar 250 quetzales. Si se dan cuenta, acá yo solo puse el 250. Vengo acá al grupo número, selecciono la opción de moneda y automáticamente le agrega una Q de quetzales y .00. Pero eso yo no se lo agregué manualmente. Yo solo ingresé el 250, que es el que puedo encontrar en la barra de fórmula, y ya en la celda pues ya me aparece la Q con 250. Entonces es otro tipo de dato que nosotros podemos agregar. Luego de moneda pues también tenemos el tipo de dato contabilidad. Contabilidad es muy similar al tipo de dato moneda porque lo que hace pues va a ser agregarle un signo de moneda, pero la diferencia es que este símbolo de moneda lo va a alinear a la parte del lado izquierdo. ¿Sí? Lo separa de la cantidad para que no se confunda con la cantidad. Y entonces todas las Q de quetzales tendrían un orden. No es lo mismo que moneda. Contabilidad ya tiene un orden mucho más preciso. También tenemos el siguiente tipo de dato que sería el tipo de dato fecha. Fecha corta o fecha larga. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a poner fecha. Cuando yo coloco fecha, por ejemplo, podría ingresar la fecha de hoy, 6/09, diagonal 2020. Por defecto, si ustedes se dan cuenta, ahorita que yo lo ingresé, ya cambió el dato. Yo no se lo he puesto, pero ya Excel identificó que esa es una fecha. Y en fecha yo puedo seleccionar si es una fecha corta o si es una fecha larga. Vean que ahorita que yo le puse fecha larga, ya me colocó domingo 6 de septiembre del 2020. Y yo solo ingresé 6/09/2020. Entonces son opciones que nosotros tenemos para poder mejorar o en este caso pues tener los datos precisos. En Excel lo que se maneja es mucha precisión. Si ustedes cometen un error a la hora de ingresar un dato y luego ese dato pues puede servir para una función o una fórmula, esa fórmula o esa función puede tener algún problema. Entonces, por eso sí es necesario que lo puedan ustedes ir indicando qué tipos de datos son. Tenemos hora, tenemos porcentaje, fracción científica y de texto. Vamos a pasar a la de texto. Voy a poner aquí una de texto, por ejemplo. Yo quiero ingresar el número de QI de alguna persona. Entonces ingreso el número de QI 1606, 1908, 1201. ¿Sí? Entonces ahí yo estoy ingresando bien el texto. El QI en realidad no les va a servir a ustedes para hacer algún cálculo, sino que simplemente les sirve como una identificación. Vean, ¿qué fue lo que pasó ahorita? Excel trató de identificar qué tipo de dato estaba yo ingresando y reconoció que era un número, pero como el número era muy grande, automáticamente lo transformó
a un tipo de dato en notación científica. Y entonces ya le puso ahí ese dato, ¿verdad? Yo no quiero que me aparezca así el DPI, porque aquí yo no puedo identificar cuál es su número de DPI. Entonces, para ello, pues yo voy a venir acá y le voy a decir que esto es texto. Entonces, le doy sobre donde dice texto, modifico. Para modificar una celda, presiono en mi teclado F2 o le doy doble clic a la celda y automáticamente vean que ya convirtió ese número que había especificado en notación científica a un tipo de dato de texto. Y de esta forma, pues nosotros ya tenemos insertados datos, ya hemos identificado qué tipo de datos podemos trabajar, cómo nosotros los vamos a estar trabajando dentro de nuestro documento y lo que es bien importante o esencial, que nosotros podamos estar identificando cada uno de los puntos que vamos a estar trabajando dentro de nuestro documento. Y eso sería parte de la edición básica de Microsoft Excel. Vamos ahora entonces al último tema que es formato de celda y hoja en Microsoft Excel. Regresamos entonces a la parte de nuestra hojita de cálculo y vamos entonces al formato de la celda. Para darle formato a la celda, pues ya vimos que nosotros podemos seleccionar aquí el tipo de letra, podemos agregarle borde y podemos ponerle algún relleno. Pero ¿qué pasa si yo quiero reducir o ampliar esta celda? Para ampliarla o reducirla yo puedo hacerlo desde acá. Miren, en donde están las líneas donde termina una columna y donde inicia la otra, ahí yo puedo darle un clic sostenido y voy ampliando o reduciendo de acuerdo a como yo lo quiera ver. Es una opción. Pero si no, también yo puedo venir acá al final, a donde, en la ficha de inicio, donde dice formato, yo voy a tener el alto de la fila. ¿Qué alto va a tener? Yo lo quiero poner de 60. Le agrego el número, le doy enter y ya cambia el alto. Regreso nuevamente a formato, voy al ancho de la columna, le voy a decir que quiero de 75 y ya cambia el ancho de la columna. Y de esa forma yo ya estoy cambiando el formato de mi celda. Pero aparte de eso, pues yo tengo la opción de autoajustar el alto y también de autoajustar el ancho de la columna. Y entonces se va a autoajustar al tamaño del texto que contenga en ese momento. Se puede ampliar o se puede reducir, de acuerdo a como nosotros lo estemos trabajando, ¿verdad? Muy bien, entonces eso sería en relación al formato de la celda. También para el formato de la celda, pues se incluye lo que es el tipo de dato que nosotros vamos a estar utilizando. Más abajo tenemos lo que es el formato de la hoja. Para cambiar el formato de la hoja, nosotros podemos venir acá y, por ejemplo, venir a donde está la opción cambiar nombre de la hoja, le doy un clic y yo ya puedo cambiarle el nombre. Mi primer hoja. Ahí ya le cambié el nombre, le doy enter y ya quedó definido el nombre aquí abajo, ¿verdad? Mi primera hoja. Ya sé que para agregar más hojas es en el signo más. Me paso a la segunda, le voy a cambiar el nombre, voy a formato, cambiar el nombre de la hoja, mi segunda hoja. Sí, entonces ya tengo yo ahí dos hojas creadas, ¿eh? Una que dice mi primera hoja y la otra que dice mi segunda hoja. Acá yo puedo también mover o copiar la hoja. Si yo quiero pasarla a algún lado, pues tengo aquí la opción. Puedo ponerle un color a la pestaña. Por ejemplo, a esta le voy a poner color verde y a la primera le voy a poner un colorcito amarillo. Entonces ya si me paso a la segunda, voy a ver la primera en amarillo. Si me paso a la primera, voy a ver la segunda en verde. Y así puedo ir dándole colorcitos a las pestañas de las hojas para poderlas ir identificando o darles algún tipo de formato a nuestros libros de Excel. De esta forma, pues nosotros ya tendríamos el formato de la hoja. Aparte de esto, pues si nos seguimos aquí en el formato, ustedes se van a dar cuenta, voy a seleccionar esta celda, voy a ir aquí a formato y vamos a tener una opción de formato de celdas. Si yo le doy aquí en formato de celdas, ustedes van a ver que desde acá yo puedo cambiar el tipo de dato que voy a utilizar, puedo ir a la alineación, que era lo que les había mostrado acá, ¿verdad? Aquí lo pueden cambiar, horizontal y vertical, qué tipo de alineación van a querer. Pueden cambiar el tipo de fuente, pueden cambiar los bordes desde el formato de celda, que era algo que habíamos visto por acá, el relleno también, que ya estaba por acá, y la opción de proteger. Esas son las opciones que nosotros encontramos dentro del formato de celda. Y por ejemplo, yo acá, vamos a modificar este de acá. Le vamos a poner la alineación, le vamos a decir que esté centrada, centrar horizontal y centrar verticalmente. Le vamos a dar clic al grupo fuente y le vamos a decir que queremos el tipo de letra, en este caso este tipo de letra. Vamos a ir a los bordes,
le vamos a poner un color de borde rojo y en este caso va a ser este grueso y se lo vamos a poner en todos los lados. Vamos a ir al color de relleno y el color de relleno vamos a seleccionar este color. Le vamos a dar un clic en aceptar y vean que automáticamente cambió el aspecto de esa celda. El borde que le seleccioné, el tipo de letra, el color de relleno y de forma automática pues yo ya definí estos criterios. Para ello pues utilicé la opción formato de celda. Entonces esas son las diferentes formas que nosotros tenemos para poder editar nuestras hojas de cálculo propias de Excel. Ahora sí, pasemos a la tareita. En este caso, la tarea consiste en lo siguiente. Dice, tarea, TI3, creación de hoja de cálculo en Excel. En base a la siguiente imagen y los conocimientos adquiridos a través de los videos anteriormente compartidos, realiza la siguiente hoja de cálculo de un libro de Excel. Guarda el libro con tu nombre y luego agrégalo a este espacio. Formato de entrega, PDF, con su nombre. Muy bien, entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer? Si se dan cuenta, aquí hay una hoja de Excel elaborada. Lo único que tienen que hacer ustedes es copiar este contenido a su libro de Excel. ¿Cómo lo van a hacer? Yo lo voy a hacer en la segunda hoja. En primer lugar, veamos que aquí el nombre de la hoja es ejercicio y tiene un color de relleno. Entonces, vamos a venir acá, vamos a cambiar el nombre y el nombre dice que es ejercicio. El color, el que ustedes quieran, yo le voy a dejar ese verde. Muy bien, entonces ya tengo el aspecto de mi hoja. Ahora vengo acá. Veamos qué columnas voy a trabajar. La A no tiene nada, empieza en la B, C, D, E, F, G, hasta la G. Muy bien, y entonces empiezo desde la B hasta la G, la selecciono, voy al botoncito combinar y centrar, y ahora agrego el texto, datos del cliente. Creo que era de los clientes o del cliente, de los clientes. Vamos a dejarlo como del cliente. Tiene un tipo de letra, entonces se lo vamos a colocar. El tipo de letra pues va a quedar a su criterio, el que ustedes quieran poner. Yo voy a dejar lo voy a hacer más grande y le voy a colocar negrita. Muy bien, ya tengo datos del cliente y entonces empiezo a copiar. Número, nombres y apellidos, fecha de nacimiento, dirección, teléfono, email. Entonces empezamos acá. Número, nombres y apellidos, dirección, ¿qué otro teníamos por ahí? Fecha de nacimiento, teléfono y email. Fecha de nacimiento, teléfono y el email. Muy bien, ya lo tenemos. Y ahora lo que yo voy a hacer es que voy a autoajustar los tamaños de estas celdas. Vamos a venir acá, autoajustar ancho de la columna. Y entonces ya me quedó de esta forma, ¿verdad? Y ahora pues ya le voy a ir dando yo un efecto así como aparece acá. Si ustedes quieren, lo pueden hacer de diferentes formas. Copian de primero todo el contenido y después le van dando el formato. Yo le estoy dando de una vez el formato, pero ahí queda a criterio de ustedes cómo lo quieren realizar. Todos los bordes, borde grueso, y aquí tiene un color de relleno azul y un color de texto blanco. Vamos a cambiar el tipo de letra. Vamos a ponerle esta de acá. Y ahora pues volvemos a autoajustar el tamaño de la columna porque ya se hizo más grande. Y ya nos va quedando así, ¿ven? Y entonces ya solo nos tocaría ir copiando todo lo demás que nos aparece por acá y luego pues ya lo guardan como un PDF. Muy bien, vamos a asumir que aquí ya lo terminé. ¿Cómo hago para guardarlo como PDF? Para guardarlo como PDF, pues yo voy a venir al archivo, la opción guardar como, voy a ir a la opción examinar. Selecciono aquí donde dice tipo, dice libro de Excel, bajo y hasta en la parte de abajo me aparece la opción PDF. Lo voy a dejar con el mismo nombre, le voy a dar un clic en guardar. Vamos a cerrar esto de acá y vean que ya me guardó esa hojita de cálculo. ¿Ven? Datos del cliente y entonces esto es lo que ustedes deben de subir ahí en la tarea que ya está habilitada. Lógicamente con todo el contenido que les tiene que quedar similar a como aparece en la imagen. Muy bien, entonces no sé si tienen alguna duda, alguna pregunta en relación a lo que se tiene que trabajar en la tarea de esta semana o en relación al programa Microsoft Excel.
El tiempo sería ahorita con ustedes para que me digan si tienen dudas o preguntas. Dudas, preguntas o algo que quieran agregar a la clase. Buenas tardes, Inge. Buenas tardes, Freddy. Tengo una duda. Por ejemplo, cuando lo pasaba a PDF, el documento de la letra le apareció más en el lado derecho, no le apareció centrado. Ah, muy bien, Esa es tu veámoslo duda. de una vez. Ok, vamos a ver eso. Vamos a abrir los dos documentos. A este, quedó más del lado derecho y no quedó centrado. ¿Por qué sucedió eso? Eso sucedió porque en este caso tengo este espacio de la columna A. Esta columna no se está utilizando y entonces es un espacio que cuando nosotros lo creamos, pues lo dejó en blanco acá el documento, ¿verdad? Entonces, lo ideal sería que no estuviera ese espacio. Digamos, si yo la elimino, voy a volver a guardar el archivo. Vamos a guardarlo en el escritorio, solo que ahora lo vamos a guardar como libro de ejemplo 2. Ah, lo volví a guardar como Excel. Vamos a guardarlo como PDF. Seleccionamos aquí la opción PDF. Y entonces ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Que ahora apareció más a la derecha. ¿Por qué? Porque ya no tiene este espacio de acá y ya no tiene el espacio de... Y entonces el espacio que teníamos de este lado se corrió para el lado derecho. ¿Cómo puedo hacer yo para poder dejar, digamos, si solo este fuera el contenido y yo quiero que esto quede centrado en la hoja? Eso pues lo vamos a ver de una vez, pero eso es ya parte de la configuración de la página. Para ello, pues voy a ir a disposición de página y acá en la parte de configurar página me va a aparecer la opción en márgenes, una opción que dice centrar en la página horizontalmente y verticalmente. Tengo esas dos opciones, yo las voy a poner las dos, pero si ustedes quieren pueden seleccionar una de las dos. Le voy a dar clic en aceptar y lo voy a volver a guardar. Vamos a guardarlo nuevamente en el escritorio y lo vamos a dejar como ejemplo 2, solo que de PDF. Me dice que hay uno, le digo que sí. Y entonces, ¿qué fue lo que sucedió ahora? Vamos a alejar esta paginita y lo que sucedió es que nos lo centró tanto vertical como horizontalmente. Entonces son opciones que nosotros tenemos, que en este caso, Freddy, si quisieras que esto te quedara centrado de forma horizontal, pues ahí le configuras para que quede centrado horizontalmente. Que aunque no abarque toda la hoja, porque en este caso no está abarcando toda la hoja, ¿verdad? Sobra este pedazo, pero lo puedes centrar. En este caso a mí puede que me haya quedado así porque no le he ingresado datos, pero ya cuando ustedes le ingresen datos, recuerden que en la imagen se ve que el email pues ocupa un espacio más grande, mientras que en mi ejemplo es un pedacito el que tiene, ¿va? Entonces eso ya puede abarcar más y ya se va a ver más centrada la hoja, ¿sí? Entonces de esta forma podríamos hacerlo, Freddy. Muy bien, ¿alguna otra duda, alguna otra pregunta? Si no hay más dudas, si no hay más preguntas, pues con esto estaríamos llegando al final de la clase del día de hoy. Como les mostré al inicio, pues necesito que los que no han entregado sus tareas, sus actividades, pues se puedan poner al día y de esta forma, pues ya puedan ir revisando cada una de sus calificaciones en cada una de las notas, ¿sí? Les agradezco su participación en la clase del día de hoy. Cualquier duda o pregunta, pues pueden escribirme por WhatsApp. Como les digo, si tienen dificultad para poder enviar sus tareas, también escríbanme a WhatsApp y yo voy a ver cómo solucionamos esa dificultad. Que tengan una bonita tarde. La clase se estuvo grabando y en un momento pues les voy a mandar